La soberanía del varón es una ilusión costosa que drena su vitalidad. No eres el autor de tu vida, eres solo su habitante. Tu corazón late sin tu permiso y tus días están contados por un diseño que te trasciende. El hombre que busca la virtud real comprende que su mayor poder no nace del ego, sino de la obediencia a un orden superior. Al proteger su energía sexual y alinear su voluntad con el Creador, el varón deja de ser un accidente biológico para transformarse en el arquitecto de su propio destino. Solo quien se rinde ante lo eterno conquista la libertad en un mundo que agoniza. Hay una quietud extraña que llega cuando un varón se mira al espejo y nota que su vitalidad se está drenando silenciosamente. Durante años me pregunté por qué mi energía sexual y mi empuje parecían diluirse en una rueda interminable de responsabilidades vacías, y no era simple agotamiento físico o el incesante peso del estrés cotidiano. Estaba perdiendo mi centro. A partir de esto, todo varón que se toma su existencia en serio debe enfrentarse eventualmente a la incógnita fundamental sobre a quién le debe rendir cuentas. A medida que madura y reconoce la realidad en él y a su alrededor, descubre que ni el sistema en el que habita ni el individuo más respetable que conoce son infalibles. Todo a nuestro alrededor es susceptible tanto al error de juicio como a la más profunda corrupción estructural. El ser humano es frágil. Lo que esto revela es que un individuo honesto reconoce que puede traicionarse a sí mismo incluso de manera completamente involuntaria. Entonces, surge la pregunta inevitable sobre a quién debe lealtad aquel que busca caminar en rectitud y verdad. Este es el segundo pilar fundamental para sostener una vida de virtud, que se define como la obediencia divina. El hombre no es rey. Resulta peligrosamente fácil concebir los días que atravesamos como una propiedad que nos pertenece de forma exclusiva. Nos referimos a ella como nuestra vida en un intento desesperado por adueñarnos de algo que nos es prestado. Y sin embargo, aunque podamos experimentar y sentir a través de un cuerpo biológico con una genética específica y una identidad única, no somos propietarios de estas características. Jamás escogimos nacer y ciertamente no decidimos la condición sociocultural o familiar en la que habríamos de formarnos. Tampoco tomamos decisiones sobre nuestras predisposiciones psicológicas o sobre nuestro meticuloso diseño anatómico original. Somos habitantes del cuerpo. A partir del momento de la concepción, nuestra formación celular es sostenida por una fuerza inmensamente ajena a nuestra voluntad. Millones de células trabajan al unísono para estructurar un organismo distinto al de todos los seres que han existido. Desde esta comprensión, nos creemos amos absolutos de un trayecto en el cual no tuvimos la más mínima participación creadora. Mientras asimilas estas palabras, tu corazón late velozmente sin pedirte ningún tipo de consentimiento previo para hacerlo. Tus neuronas emiten constantes impulsos eléctricos sin darte aviso alguno sobre sus complejos procesos biológicos. No eres el autor. La muerte es quizá el fenómeno absoluto que evidencia con mayor brutalidad que nuestros días no nos pertenecen. Si no elegimos llegar a este mundo, resulta innegable que tampoco poseemos la capacidad de escapar del final. Ese final llega con absoluta certeza, irrumpiendo en la sala sin molestarse jamás en tocar a la puerta. Un simple mal trago o un fallo coronario repentino pueden culminar instantáneamente con toda esperanza de grandeza futura. Tratamos el simple acto de abrir los ojos cada mañana como algo ordinario, predecible y merecido por nuestro esfuerzo. El despertar es un privilegio. Esta profunda ingratitud fomenta en nuestra psique la peligrosa ilusión de que somos los amos indiscutibles del tiempo. Se nos encomendó resguardar una esencia completamente irrepetible junto con talentos y aptitudes que debemos cultivar
estrictamente. Nuestra labor no es reclamar el trono, sino administrarlo con responsabilidad. Esa labor administrativa nos revela una paradoja fascinante sobre nuestra supuesta libertad absoluta de acción y pensamiento. Irónicamente, la inmensa mayoría de las veces ni siquiera somos los verdaderos dueños de nuestras decisiones cotidianas. Con demasiada frecuencia, terminamos siendo más esclavos de los impulsos carnales y del ego desmedido que seres genuinamente autónomos. La arrogancia nos ciega. La autoayuda contemporánea se adhiere al ingenuo pensamiento de que podemos llegar a dominarnos por completo mediante simples deseos. A partir de esto, entendemos que jamás lograremos gobernar por completo nuestro destino, porque nuestra esencia no nos pertenece. Incluso al acumular conocimiento psicológico sobre nosotros mismos, siempre estaremos sujetos a una condición fundamentalmente imperfecta y corruptible. Los pensadores clásicos invitaban a no dejarse someter continuamente por los deseos mundanos, advirtiendo nuestra frágil constitución. Unos son prisioneros de la lujuria desbordada, otros de la codicia insaciable y muchos de la ambición ciega. Todo varón tiene guerras. Lo que esto revela es que en la profundidad de su corazón se libra una batalla silenciosa que únicamente él conoce. Para algunos, esta lucha se manifiesta como una necesidad patológica de validación externa que drena su vitalidad. Para otros, el combate diario es contra el consumo destructivo que vacía su energía seminal y nubla por completo su juicio. Aún el individuo más recto entre los mortales continúa batallando en la oscuridad con sus propios demonios arraigados. Tropezar es su naturaleza, y sin embargo, si no somos la autoridad máxima de nuestros pasos, inferimos que obedecernos ciegamente carece de sabiduría. Entonces surge la enorme disyuntiva sobre hacia dónde debe dirigir su lealtad aquel que busca la excelencia genuina. La respuesta rápida y conveniente que ofrece el sistema moderno señala directamente hacia el Estado y sus ramas. Nos exigen subordinación hacia los organismos internacionales que supuestamente velan por el progreso general de toda la civilización humana. Pero esta fachada impoluta esconde una trampa monumental que devora la independencia de los hombres fuertes. Desde esta comprensión, advertimos que todo lo que emana de las manos mortales nace con una imperfección de origen. Al cargar con esta profunda falla estructural, cualquier creación colectiva es altamente susceptible a la más oscura degeneración. Ninguna organización escapa de esta innegable condición sin importar la nobleza de sus elevados principios fundacionales primarios. Toda institución está corrompida. Si en la intimidad de su hogar alguien es incapaz de resistir sus pasiones, un grupo con poder será igual. A los enormes aparatos burocráticos y gubernamentales no les interesa genuinamente la calidad o el propósito de tu existencia. Lo único que buscan extraer incansablemente es tu lealtad incondicional, tu voto silencioso y tu absoluta conformidad sistémica. En el gran esquema productivo, la individualidad del hombre se reduce drásticamente hasta convertirse en una fría estadística. Eres un recurso orgánico. Serás reemplazado velozmente por la maquinaria civilizatoria en el exacto instante en que te vuelvas inútil o desobediente. Esa brutal sustitución institucional evidencia el abismo histórico al que nos arrastran irremediablemente las élites de poder. Cualquier sociedad civilizada termina abriendo las puertas de par en par hacia el caos y la decadencia estructural. Desde hace milenios, quienes ostentan el control saben que deben ofrecer distracciones superficiales para mantener a las masas hipnotizadas. Nada aterra más al tirano. El temor más profundo para quienes gobiernan es observar la unión consciente y movilizada de un pueblo completamente despierto. A partir de esto, utilizan inmensas maquinarias de propaganda para fracturar a la población política, cultural
y espiritualmente. Orquestan un continuo y engañoso intercambio de influencias entre familias poderosas presentadas artificialmente como la salvación del momento histórico. Es tan oscura esta perversión sistemática que incluso los actos más atroces son justificados fríamente ante nuestros propios ojos. La historia antigua relata la matanza de inocentes ordenada no por simple crueldad, sino como un cálculo político deliberado. Rendir obediencia ciega destruye. Lo que esto revela no es una invitación a la anarquía descontrolada ni a la rebelión irracional contra el orden. No se trata de marginarse cobardemente de toda estructura comunitaria ni de rechazar la convivencia bajo normativas establecidas. El verdadero llamado es a desarrollar una inteligencia estratégica implacable para discernir a quién entregamos nuestra obediencia fundamental. Las figuras históricas más sabias reconocían que existen jerarquías terrenales de poder que deben navegarse con extrema precaución. Navegar no significa someterse, y sin embargo, existe una enorme brecha moral entre la diplomacia social y la sumisión ante la oscuridad expansiva. La instrucción superior nos empuja a reconocer el entorno sin perder jamás de vista a la única autoridad inquebrantable. Tolerar pasivamente la perversión de un sistema corrupto no es un mandato que deba enorgullecer a ningún varón virtuoso. El amor auténtico al prójimo no consiste en observar cruzado de brazos cómo la degeneración consume todo lo valioso. La tolerancia hacia la maldad destructiva nunca ha sido catalogada verdaderamente como una virtud digna de admiración. Desde esta comprensión, rendir pleitesía a estructuras basadas en la mentira es la forma más cobarde de complicidad. La lealtad masculina debe trascender. Si la obediencia absoluta no pertenece a las defectuosas invenciones humanas, la mirada debe elevarse necesariamente hacia lo alto. Aquellas estrellas inmensas que cubren el firmamento nocturno funcionan como la firma majestuosa de un orden superior incuestionable. Quien diseñó la compleja maquinaria del universo sabe perfectamente qué es lo que nos atormenta y nos otorga aliento. Ignorar la presencia del Creador en la ecuación vital puede parecer un acto de liberación sumamente tentador al principio. Asumir que uno mismo posee la soberanía absoluta se siente embriagador hasta que llega el momento de rendir cuentas. El hombre busca trascendencia. Al despojarse de su origen divino, el individuo se encamina hacia propósitos vacíos dictados únicamente por sus caprichos. Pero correr velozmente por un sendero equivocado es diametralmente distinto a caminar con firmeza por la ruta correcta. Ese sendero equivocado y seductor nos conduce directamente hacia el núcleo de lo que significa rendirse ante un propósito. Aquel que ignora el orden superior no es verdaderamente libre, sino un prisionero que justifica elocuentemente sus propias cadenas. Su mente resulta persuadida con extrema facilidad por las pasiones destructivas que agotan su valiosa energía sexual diariamente. Ser esclavo del placer denigra. El origen de la virtud radica en reconocer que existe un camino diseñado y que poseemos la libertad de rechazarlo. A partir de esto, comprendemos que la posibilidad de desobedecer fue otorgada para que la lealtad tuviera un mérito genuino. Si no existiera la opción de alejarse hacia la oscuridad, nuestra sumisión sería idéntica a la de un esclavo encadenado. Solo mediante la plena conciencia de lo que se elige voluntariamente, se forja el carácter inquebrantable de la masculinidad. El varón sabio no obedece al orden cósmico por un temor infantil al castigo de las llamas del infierno. Lo hace por entendimiento. Lo que esto revela es que su voluntad individual termina fusionándose armónicamente con la inmensa voluntad de lo eterno. Esta profunda transformación se ilustra magistralmente en la historia del hombre que enfrentó al imperio más violento del mundo. Su lealtad no estaba dirigida hacia las decadentes estructuras políticas romanas
ni hacia las tradiciones religiosas cegadas de Jerusalén. Horas antes de su sangrienta ejecución pública, atravesó una angustia psicológica tan devastadora que su cuerpo reaccionó físicamente. Sudó gotas de sangre y, sin embargo, ese fenómeno médico extremo demostraba que conocía con absoluta crudeza la brutalidad inenarrable que le aguardaba. A pesar de tener las rodillas clavadas en la tierra por el peso del terror humano, decidió avanzar firmemente. Pronunció su total rendición, afirmando que se cumpliera el designio superior por encima de su instinto de supervivencia natural. Tras aceptar entregar su destino a un plan que lo superaba inmensamente, ocurrió una alteración inexplicable en su postura. Un individuo que marchaba hacia la tortura pública debería haber llegado al juicio completamente quebrado y suplicando clemencia desesperada. Mostró una autoridad aterradora. Desde esta comprensión, los registros históricos documentan exactamente lo opuesto, mostrando a un líder que jamás retrocede un centímetro. Da un paso al frente para identificarse a sí mismo y detiene a quienes intentan defenderlo usando violencia física. Mantiene un silencio sepulcral, inquebrantable y majestuoso ante las altas autoridades que le exigen respuestas rápidas y sumisas. Observamos a alguien que transpira sangre por estrés y poco después camina hacia el madero con un dominio inigualable. Bajo ninguna circunstancia actuó como un prisionero derrotado ni maldijo a los verdugos que destrozaban su cuerpo sin piedad. Esa es la inmensa paradoja que destruye por completo la narrativa contemporánea sobre la supuesta pérdida de libertad personal. El mundo es engañoso. Nos intentan convencer constantemente de que alinearse con lo divino significa renunciar a la autonomía y perder nuestra fortaleza. Pero la dolorosa y majestuosa realidad de la historia humana demuestra con sangre que ocurre exactamente lo contrario. La fuerza demostrada en ese madero es el mayor descubrimiento que un guerrero moderno puede hacer en su vida. Quien entrega su control ilusorio a algo inmensamente más grande, experimenta por primera vez lo que significa la verdadera emancipación. La oferta mundana es un trayecto relativo y subjetivo que convierte nuestra travesía en un simple accidente biológico intrascendente. Al carecer de un significado sólido, el individuo se arroja hacia la búsqueda frenética de satisfacciones físicas vacías. Vivir sin rumbo destruye. A partir de esto, presenciamos cómo una decisión humanamente aterradora esconde un propósito capaz de alterar el curso histórico. Caminar voluntariamente hacia la aniquilación parece un acto irracional para cualquier mente que no logra observar más allá del presente. Pero la voluntad del Padre poseía una dimensión expansiva que la percepción limitada apenas podía intuir en medio del dolor. Ese inmenso sacrificio desencadenó la transformación de civilizaciones enteras y rescató a innumerables generaciones del abismo de la oscuridad. El impacto fue colosal. Lo que esto revela es que la figura más pronunciada de la historia fue un trabajador manual sin ejércitos militares. Fue sometido a la humillación pública más devastadora diseñada por el imperio, y aún así su legado aplastó tiranías. Esto constituye la demostración definitiva de que nuestra imaginación es incapaz de igualar los majestuosos destinos del diseño superior. Nosotros apenas logramos vislumbrar el siguiente paso confuso, mientras que la infinita inteligencia creadora contempla la obra completamente terminada. La criatura es limitada, y sin embargo, la invitación fundamental no es a comportarse como el siervo cobarde que agacha la cabeza por resignación. Es el llamado urgente al varón fuerte que, habiendo destrozado la mentira de su propia soberanía, escoge lo incorruptible. Decide entregar voluntariamente sus fuerzas a esa presencia inalterable que no se equivoca y que conoce sus rincones oscuros. Cultivar el entorno y proteger a los suyos conforman el primer mandato original de nuestra existencia en este plano.
Pero someterse obedientemente al orden perfecto es la columna vertebral inquebrantable que sostiene cualquier intento de grandeza y honor. La obediencia forja hombres. Desde esta comprensión, ambos pilares construyen la pesada armadura que todo guerrero requiere para no ser aplastado por la modernidad. Para sostenerse estoicamente en tiempos de profunda decadencia moral, debe estar permanentemente preparado para enfrentar las peores batallas externas. Y esa fortaleza imponente únicamente florece cuando el individuo se rinde por completo ante la única fuente verdaderamente pura. Entender este principio altera para siempre la forma en que administras tu fuerza y tu propósito en este mundo decadente. Esa entrega no te debilita, te convierte en una fuerza imparable alineada con la verdad definitiva de tu propia existencia. La verdadera soberanía de un varón no radica en creerse el amo del universo, sino en entregar su voluntad al diseño incorruptible del Creador. Deja de buscar la libertad en los placeres fugaces y comienza a disciplinar tu mente, tu cuerpo y tus actos hacia un propósito superior eterno. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Únete a esta hermandad de hombres que no se conforman con la ilusión del sistema moderno y suscríbete para seguir forjando un carácter inquebrantable. Rinde tu vida a la verdad y conviértete en el guerrero que fuiste llamado a ser.